Estamos de vuelta con más de Buenos Días. Son las 8:09 de la mañana. Estamos en vivo compartiendo con ustedes lo que es noticia en el mundo. Y como ya ustedes saben, pues el mercado de las criptomonedas continúa su tendencia a la baja en el mundo tras el colapso de FTX, uno de los más poderosos actores de esta industria. Hoy tenemos como invitado a Aarón Olmos. Él es economista de la Universidad Central de Venezuela y profesor de posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, una escuela de alta gerencia. Bienvenido, Aarón, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Vemos continuamente diferentes titulares que hablan de la caída, del desplome de las criptomonedas, pero quisiera que nos ayudaras a entender este tema tan complejo. ¿Qué hizo que este gigante de las criptomonedas, FTX, se declarara en bancarrota? Sí, bueno, fíjate, en principio ya el mercado de los criptoactivos venía siendo afectado por la propia dinámica económica, ¿no? Recordemos que desde los datos que se manejan por Banco Mundial y Fondo Monetario, estamos muy cercanos a una situación de recesión global, ¿no? El mercado de los criptoactivos no está exento de la afectación de la economía real y ya estábamos viendo una debilidad en el precio que acusa ya grandes cantidades de meses del año 2022, ¿no? El caso de FTX se convirtió en el segundo gran exchange del planeta y lastimosamente la manera como ellos estaban gestionando los fondos de sus clientes no fue la más apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Bajo la lógica del mercado de los criptoactivos, en principio no deberían existir terceros confiables, que es lo que se ha convertido estas plataformas de exchange, y en manos del CEO y sus tomas de decisión, bueno, parte del dinero que había sido recibido de sus clientes y usuarios estaba siendo invertido en otro tipo de actividades, ¿no? Esto en definitiva dejó en una situación de liquidez bastante grande a la empresa porque mucho de esto que invirtió no necesariamente se realizó precisamente por la situación global. Y esto hizo que los rumores y la incertidumbre sobre la capacidad real de responder a sus clientes pues hiciera muy notoria, situación que en definitiva fue negada por el CEO. Sin embargo, ya en estos días vimos la quiebra total de la empresa. En términos formales, muchísimas personas han perdido capacidad pues de ahorro e inversión, su dinero colocado en esta plataforma, cosa que evidentemente nos hace ver que este tipo de plataformas se han convertido en los últimos años en algo muy similar a lo que se ha querido evitar desde el punto de vista de los criptoactivos, que es la lógica funcional, inclusive de algunos sistemas financieros, ¿no? Entonces, en la actualidad, muchas personas que habían colocado su dinero en esta plataforma lo han visto desaparecer en cosa de horas. La propia empresa ya no está en funcionamiento y esto tiene un efecto contagio en el mercado en general, tanto así que el CEO del principal sitio de exchange, que es Binance, CZ, estaba haciendo declaraciones recientemente sobre la necesidad de generar más transparencia y la necesidad de tener una manera de validar reservas y provisiones para las empresas desde el punto de vista del respaldo de los depósitos de sus clientes, ¿no? En los actuales momentos. Ahora, Aarón, explícanos algo. La gente que tenía ahorrado todo lo que había hecho en su vida, sin conocer de este negocio, mucha gente lo aporta pensando que va a ser una buena inversión. El CEO obviamente renunció, pero es normal que se den estas inversiones desacertadas. O sea, la gente que confía en este proceso no tiene algún tipo de garantía. Fíjate, en principio la primera garantía que deberíamos tener todas las personas que hacemos vida en el mundo de los criptoactivos es el conocimiento y la información sobre el tipo de vehículo de inversión en el cual vas a colocar tu dinero, ¿no? Por allí siempre se ha dicho que no inviertas en nada que no conoces, ¿no? El problema con esto es que muchas de estas plataformas, algunas están obteniendo licencias en algunos países desde el punto de vista de los entes de regulación financiera y económica para poder operar, y esto supone que hay un respaldo ante una situación similar a la que estamos viviendo con FTX, pero no necesariamente existe como en la economía tradicional para este tipo de empresas estos elementos de sujeción, si bien hay supervisión y control, pero ante una situación de quiebra, no necesariamente hay una estructura a través de la cual se pueda acceder a esos fondos para poder entonces rendirle y hacerle honor pues al depósito de las personas. Muchas personas más bien, tal como la situación financiera del 2008, han perdido la totalidad de sus inversiones acá, ¿no? Y esto evidentemente deja en entredicho la existencia de este tipo de plataformas, los elementos de control y supervisión, los elementos de revisión y compliance, la debida diligencia que debe existir y sobre todo el conocimiento que debemos tener nosotros para la escogencia
de la mejor plataforma y evidentemente no dejar todos los criptoactivos en un solo espacio, ¿no? Por aquella cuestión de la diversificación de riesgo. Sí, amanecimos este lunes con esos titulares que decían que el Bitcoin había caído esta semana un 21%. ¿Qué pasa de aquí en adelante con las criptomonedas? ¿Hay oportunidad de que se puedan recuperar? Bueno, las criptomonedas en general siguen siendo un vehículo interesante de transferencia de valor digital, ¿no? Eso no podemos dejar de decirlo, ¿no? Lo que está pasando aquí es una crisis institucional de organizaciones y empresas que se han dedicado a prestar servicios de intermediación, lógica que no debería existir realmente bajo la visión originaria desde el punto de vista de los criptoactivos y de Bitcoin, ¿no? En términos de que, bueno, si no son tus llaves, no son tus criptos, que es una de las frases que más uno escucha en el mundo de los criptoactivos y que es una realidad. No deberían existir los terceros confiables. Y desde ese punto de vista, la crisis que estamos viendo es institucional, más no necesariamente de la manera como funciona Bitcoin y las principales criptomonedas. Porque en definitiva, a nivel de sus cadenas de bloque, a nivel de la actividad de intercambio, siguen funcionando bien. El problema son las empresas que se suman como terceros confiables, que no necesariamente están brindando la seguridad necesaria y la estabilidad financiera e institucional para situaciones como las que estamos viendo. Lo que estamos viendo al final de cuentas es una gran limpieza del mercado. Limpieza del mercado a aquellas empresas que no están aptas realmente para poder hacer este tipo de funciones y la desaparición también de proyectos de criptoactivos que efectivamente no necesariamente estaban otorgando valor en el mercado. Así que estamos viviendo una etapa de aguante, una etapa de limpieza, una etapa de transformación donde en definitiva van a quedar los proyectos de criptomonedas y las empresas que efectivamente sí están agregando valor y lo están haciendo bien. Ahora, esta empresa que quebró era una de las más importantes, incluso lleva su nombre en uno de los estadios muy reconocidos aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con ella? Bueno, como te comentaba hace unos minutos atrás, tomas de decisión desde el punto de vista de inversión, desacertadas en términos de la economía que estamos viviendo, no necesariamente la orientación de los fondos debió haber sido esa. En definitiva, aquí hay que validar y entender realmente cómo es el funcionamiento de este tipo de empresas y es allí cuando, desde el punto de vista gubernamental, en muchos países se habla de una mayor regulación participación del Estado en el conocimiento de la manera como este tipo de empresas que manejan miles de millones de dólares están generando sus operaciones, al no necesariamente tener todos los elementos de supervisión y control de la banca tradicional. Entonces es posible, así como lo vimos en la crisis del 2008 y en otras crisis financieras, que hoy tengamos una crisis institucional de este nivel. No es la primera vez que ocurre en el mundo de los criptoactivos. Ya un exchange con sede en Japón de nombre Mongox también tuvo una situación similar. En este caso fue una filtración y una extracción de unos criptoactivos y una pérdida patrimonial interesante, bueno, que de alguna manera llevó a la empresa también a la quiebra, ¿no? Aquí lo importante es saber de qué manera los afectados pueden todavía hasta cierto punto reclamar y retirar parte de sus depósitos en criptoactivos y de qué manera esto va a impactar el mercado para tener mejores condiciones y estrategias y sobre todo elementos de autorregulación para poderlo hacer bien y evitar que esto vuelva a pasar. Para la gente que no conoce de este medio, y me incluyo, quisiera que nos hablaras acerca de qué respaldo cuentan las criptomonedas en los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, veíamos que la economía se estaba tambaleando con esta caída de las criptomonedas. Bueno, en principio hay que recordar que hay una distancia entre el dinero tradicional de un banco central y un criptoactivo, ¿no? El dinero tradicional de un banco central en principio está respaldado por la capacidad productiva de esa nación y su visión de mundo, ¿no? Su Producto Interno Bruto, su capacidad de generación de ingresos. Eso es lo que en principio respalda la emisión de las monedas desde el año 71 en adelante. Un criptoactivo distinto al dinero de un banco central en principio está respaldado por la creencia y la confianza de las personas de que efectivamente esos datos digitales están siendo validados por la tecnología que le dan vida, que son las cadenas de bloque, y que tienen un uso a nivel de intermediación en términos globales porque existen personas que están dispuestas a aceptarlos como elementos similares, parecidos al dinero. Entonces, en la actualidad, de los más de 24.000 proyectos de criptomonedas, que habría que decir que no todos son funcionales y no todos agregan valor, dentro de los primeros 10 siempre ha estado Bitcoin. En la actualidad hemos visto una crisis del precio de Bitcoin, no tanto en su valor, porque siguen siendo útiles. Países, por lo menos como la República Centroafricana y El Salvador, tomaron la decisión de sumar a Bitcoin como una moneda de curso legal, bajo un esquema de cocirculación, en el caso de El Salvador, dólar, Bitcoin,
y inclusive se han tomado decisiones de adquisición con dinero público de Bitcoin, en el caso de El Salvador, a un precio promedio de $44.000 por unidad, ¿no? En los actuales momentos por debajo de los 15.000, ¿no? Eso de alguna manera supone una situación de, en principio, una pérdida en libro a nivel del valor razonable del mercado. Sin embargo, en los actuales momentos, hasta que El Salvador no venda algunos de estos Bitcoin, no estaría realizando esa pérdida. El porcentaje colocado por parte de El Salvador en dinero en la compra de Bitcoin, dicho por su propio ministro de Finanzas y en manos del presidente Nayib Bukele, no representa más del 2% o 3% del PIB. Sin embargo, es una situación muy particular porque nunca habíamos visto que un país de manera soberana asumiera el uso de un criptoactivo volátil dentro de su economía. Y esto es un capítulo nuevo que se está escribiendo, porque en definitiva nada de esto había existido hace 14 años atrás, ¿no? Entonces, esto puede afectar, claro que sí, las economías de los países, pero de alguna manera todavía estamos viendo cómo en un esquema global de altas tasas de inflación y de pérdida del valor de las monedas y caídas de la producción, que es una situación de recesión que prontamente puede llegar a nivel generalizado, los países están tratando de hacer política económica para mantener sus equilibrios. ¿Consideras que debería existir una mayor regulación para este mercado de monedas digitales? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para las personas que se decidan a incursionar en este mundo y, como tú bien lo señalas, no tienen información? Porque a veces uno pudiese ser víctima de engaños de personas que te dicen te vamos a multiplicar el dinero y realmente no es así. Bueno, en principio debería existir es mayor información por parte de las personas, empresas y gobiernos que desean incursionar en el mundo de los criptoactivos. Principalmente los criptoactivos se inventaron como una forma de dinero adicional, una manera adicional de transferir valor. No necesariamente se crearon con la intención de convertirse en valores de inversión, elementos de inversión en una bolsa de valores, no, ¿cómo se llama? OTC, ¿no? Fuera de la regulación. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es tener la mayor cantidad de información posible de todos aquellos proyectos que llaman nuestra atención y posterior a eso, saber el funcionamiento desde el punto de vista de las billeteras y los exchanges donde están depositados estos dineros y conocer las regulaciones en los países donde estas plataformas hacen vida y funcionan para entender, en el caso como lo que está pasando con FTX, cuáles son esos elementos a los cuales tendríamos que acudir en el caso de que ocurriera algo similar a lo que está pasando. Evidentemente es un mercado riesgoso, es un mercado donde las personas tienen que participar con, otra vez lo digo, mucho conocimiento e información para no ser presa o víctima de estafas o esquemas, que eso ha existido desde que prácticamente Bitcoin está en el mercado, para así proteger el valor del trabajo y la inversión de todas las personas que han decidido colocar dinero allí, porque hay que reconocer que muchísimas personas durante estos 14 años de vida de Bitcoin y los criptoactivos a nivel general han generado grandes cantidades de ingresos y rendimiento producto de la volatilidad. Este momento que estamos viviendo es un momento, como decía hace unos minutos atrás, de aguante, de limpieza, y efectivamente la información nos tendría que proteger. A nivel de la regulación, bueno, los gobiernos se han preocupado por tratar de entender mucho más de qué va el tema de los criptoactivos y sobre todo muchos bancos centrales están con sus propios proyectos de criptomonedas en los actuales momentos, ¿no? Entonces, evidentemente, por un lado va la tecnología y por otro lado va la regulación. Y esta regulación tendría que venir de una mano concertada de los propios desarrolladores de los proyectos, las plataformas que hacen vida en los intercambios y los gobiernos para que sea no una regulación a nivel de intervención y confiscación, sino una regulación para permitir que el mercado funcione de manera más transparente y de manera más eficiente. Sabemos que no puedes predecir, pero según tu experiencia, ¿consideras que se puede mantener esta tendencia a la baja y en todo caso, cómo afecta esta baja de las criptomonedas al mercado mundial? El tema de precio aquí es importante verlo, ¿no? Para poder entender hasta qué momento se va a mantener esto en el tiempo. Recordando que es un mercado altamente especulativo y como te decía, muchas personas han generado mucho dinero con la compra y venta de criptomonedas en cosa de minutos o horas por el tema de precio. El hecho de que el precio tenga una gran tendencia a la baja durante muchos meses a la fecha ha hecho que muchísimas personas hayan liquidado sus posiciones en corto y en largo plazo de estas criptomonedas volátiles hasta que la economía real no comience a dar signos de recuperación. Y por economía real estamos hablando de la economía agrícola, de construcción, de manufactura, la economía que crea bienes y servicios directamente que podemos utilizar y nos crean valor, hasta que esa economía, que es la que está siendo impactada por el efecto COVID todavía y el efecto de muchas tomas de decisión para paliar la inflación en muchos países, no se recupere, bueno, no vamos a ver ciertos niveles de estabilidad en los precios de las principales criptomonedas, ¿no?
vemos esa situación de resistencia con respecto a los 17.000, inclusive los $20.000. Sin embargo, vemos que no necesariamente se está levantando, más allá de que algunas personas estén colocando grandes cantidades de dinero todavía, porque si bien algunos están viendo esto como una situación muy negativa, otros lo están viendo como una gran oportunidad porque nunca se habían tenido estos precios de Bitcoin, por ejemplo, similares a los del año 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente acá, hasta que la economía real y la situación económica de los países no comience a moderarse, a resurgir, a mejorar, no vamos a ver quizás una recuperación estable en los precios de los bienes y servicios, efectivamente en los mercados reales, pero evidentemente tampoco en el mundo de las criptomonedas, porque se ha convertido en un espacio para que muchas personas puedan generar ingresos de manera rápida, más allá o amén de los criptoactivos estables que han generado cierto nivel de pertinencia y seguridad a aquellas personas que han colocado su dinero allí. ¿Tú piensas que esto que ha ocurrido con las criptomonedas puede impactar la economía actual, que a su vez se ha visto bastante afectada con el tema de la inflación? La está impactando porque, como te comentaba, muchas personas naturales, jurídicas y gobiernos, empresas de inversión particulares como tú como yo, que nos puede estar viendo, estaban colocando parte de su esfuerzo medido en dinero en estas plataformas, ¿no? Y lo cierto es que había permitido, por lo menos en países como Venezuela, Argentina, cierto nivel de respiro a algunas personas por tener una variabilidad de precios que funcionaba a favor de las personas. Eso ya no Ahora, pero existe para el para ciudadano muchos, de a pie, se ha ¿cómo le vuelto más afecta esto que complicado. está ocurriendo a nivel de economía? El ciudadano de a pie, si no tiene operaciones en criptomonedas, principalmente no estará sintiendo su precio o su variación o su afectación en su vida real, ¿no? En términos formales. Aquellas personas que sí su negocio, que sí su actividad económica, que sí de manera directa estaban conectadas con estas plataformas y dependían de generación de ingresos producto de la volatilidad de los precios, sí están viendo afectado su actividad todos los días, ¿no? De manera directa principalmente, indirectamente no tanto, ¿no? Porque hay una economía real con todos sus tumbos que está dando, hay un dinero fiat que sigue estando allí con sus problemas hiperinflacionarios o de inflación, unas políticas económicas de los gobiernos y un sistema financiero que sigue estando para darle a las personas las plataformas para cubrir sus necesidades. Recordemos que el mundo de los criptoactivos es un espacio adicional que se crea para intercambiar valor, ¿no? Y que muchos lo tomaron como un vehículo de inversión. Sin embargo, no a todo el mundo lo está afectando por igual. Claro, aquí en el caso de Estados Unidos está afectando en cuanto al desempleo. Hoy Amazon anunciaba un número importante de despidos en esta empresa y muchas otras que han tenido que cerrar las puertas o disminuir las sucursales producto de la inflación aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tema de la inflación, lo que está ocurriendo con la economía mundial, tiene un impacto en el ciudadano. Claro, lo que pasa, lo que tú acusas, Marjorie, que está excelente, es una situación de toma de decisión de los directores y accionistas de una empresa para tratar de reducir una situación de costos a nivel de mano de obra que termina siendo, en términos formales, un problema social muy complejo porque entonces desincorporas a miles de personas de la actividad laboral, ¿no? Eso tiene que ver con la situación de la economía real, que lo estamos viendo de una manera más presente en las empresas de tecnología. Recordemos que muchas empresas de Sí. tecnología, precisamente durante COVID, generaron grandes cantidades de ingresos porque todos nosotros que nos quedamos en casa nos volcamos a las plataformas digitales a trabajar, a desarrollar muchas actividades. Zoom, Amazon, eBay, Mercado Libre, fueron plataformas que Twitter, las redes sociales en general, comenzaron a contratar más cantidad de trabajadores precisamente porque había una mayor demanda de los servicios, ¿no? Sin embargo, ya luego de estos 2 años pasados de COVID y con ciertos niveles de recuperación de la actividad económica activa y de la población económicamente activa y de la actividad laboral en general, bueno, comenzamos a ver que ya no se están generando los mismos niveles de ingresos, los reportes financieros de las empresas que tienen acciones en bolsa así lo demuestran, y es allí cuando, para tratar de generar puntos de equilibrio y mantener cierto nivel de estabilidad empresarial, se toman estas decisiones muy lamentables de incorporar personal, porque esto lo que va a engrosar es un nivel de desempleo y va a presionar también a nivel de la economía real la parte que tiene que ver con ayudas, paro forzoso por parte de los gobiernos para mantener durante cierto tiempo a estas personas hasta que se vuelvan a reinsertar a nivel laboral. Entonces ya estamos viendo una afectación de la economía real en empresas de tecnología y se suma a lo que estamos viendo desde el punto de vista de los criptoactivos.
Gracias, Aarón, por permitirnos entender lo que está pasando con el mundo de las criptomonedas y cómo afecta esto a la economía en general. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo encuentro. Fue un placer esta conversación contigo. Feliz día. Siempre a la orden. Muchas gracias. Estábamos conversando con Aarón Olmos. Él es economista, además, él es profesor de posgrado del IESA, quien nos está hablando acerca de esta caída de las criptomonedas en el mundo. Nosotros hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.